Hermanos, vamos a profundizar en la serie de sermones que voy a estar desarrollando, que tiene por título Conociendo al Dios verdadero, porque no se puede confiar, no se puede adorar, no se puede servir a un Dios desconocido. Solo podemos adorar al Dios en la medida que conocemos a Dios. Por eso es que muchos erran en el camino y terminan adorando o aplicando cuestiones vacías, ¿verdad? Supersticiones a la hora de adorar al Señor o tratar de dar un culto o adoración al Señor. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15 dice así: dijo Moisés al Señor: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es el nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo donde todo cambia, ¿cierto? Cantaba la folclorista argentina Mercedes Sosa: cambia, todo cambia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese folclor? Muy lindo, por cierto. Cambia todo, hermanos. Nuestros cuerpos cambian, nuestra salud cambia, las emociones cambian, las circunstancias, inclusive la iglesia cambia, las culturas cambian. Incluso, hermanos, nuestras convicciones que alguna vez parecían firmes, a veces se ven sacudidas, ¿verdad? Y cambian, ¿verdad? Lo que hoy parece estable, mañana puede desmoronarse. Lo que hoy sentimos con certeza, mañana puede debilitarse. Hermanos, sin ir más lejos, en los 80 y 90, el país de Venezuela era un país espectacular, firme, estable, con una economía maravillosa. Y de un momento cambió todo. Todo fue cambiando paulatinamente hasta lo que hoy día todos conocemos, ¿verdad? Hermanos, porque hoy día lo que parece estable, mañana puede desmoronarse. Lo que hoy sentimos con certeza, mañana puede debilitarse. Y si somos honestos, no solamente el mundo cambia, nosotros también cambiamos. Nuestra fe fluctúa. A veces nuestra fe está por las nubes y otras veces nuestra fe está por los suelos. Nuestro ánimo cambia. Nuestro compromiso no siempre es constante y el mismo. Hermanos, y en medio de esa realidad surge una pregunta profunda, casi existencial. ¿Hay algo que sea absolutamente firme, que no cambie? ¿Existe alguien que no esté sujeto al desgaste del tiempo, a la presión de las circunstancias o a la inestabilidad del corazón humano? Claro que sí. Cuando Moisés, o mejor dicho, cuando Dios se revela a Moisés, en esa zarza ardiente que leemos en Éxodo capítulo 3, el Señor nos está presentando diciendo simplemente que Él es poderoso o sabio o más fuerte que los dioses de Egipto. Él se revela y se revela con un nombre que es una declaración ontológica, existencial. Él dice: yo soy el que soy. En otras palabras, yo siempre soy el mismo, vivo en la eternidad, yo soy eterno y no cambio. Ese nombre, hermanos amados, ha sido un misterio teológico que mucho se debate. De hecho, la semana pasada tiró una pildorita el pastor Alejandro al respecto, ¿verdad? Pero no solamente es eso, hermanos, es el fundamento de nuestra esperanza. Porque Él es la roca sobre la cual descansa la seguridad del creyente. Porque si Dios es el verdadero yo soy, el que existe por sí mismo, el eterno, el que no depende de nada ni de nadie, entonces estamos ante una realidad gloriosa. Dios no cambia, Él es inmutable. Y eso es lo que pretendo argumentar el día de hoy en este sermón, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios y cómo esa inmutabilidad descansa en otros patrones, mejor dicho, en otros atributos de Dios, como son su autoexistencia y su eternidad. Hermanos, primero que nada, la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia, descansa en el hecho de que Él es autoexistente. ¿Qué quiero decir con esto? Porque antes de afirmar que Dios no cambia, necesitamos entender por qué no cambia, por qué no puede cambiar. Éxodo 3,
nos muestra a Moisés, ¿verdad?, que le hace una pregunta crucial a Dios. Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé?, dice Moisés, ¿verdad? Y Dios responde con una declaración que no tiene comparación en toda la historia religiosa de la humanidad. Él dice: yo soy el que soy. Y esto es interesante, porque Él no dice: yo llegué a ser algo, ¿verdad? Tampoco dice: no, yo fui formado. Tampoco dice: yo dependo. Él dice: yo soy. Yo soy. Y más allá de todas las implicaciones que tiene esta declaración del Señor en medio de la zarza, entre ellas la revelación de su nombre y del cual proviene el famoso tetragramatón, ¿verdad? A donde quiero apuntar en esta hora es a que ese nombre revela su autoexistencia, su autoexistencia, porque yo soy significa que Él no tiene causa. Él es la causa de todas las cosas. Él no fue causado por algo. De hecho, esta es una de las cosas que se aprende cuando uno estudia apologética evidencialista, que se conoce de esa forma. Hermanos, nosotros existimos, hermanos, porque alguien nos dio vida. Pero Dios no fue causado. Él no comenzó a existir. Él no recibió vida de nadie. No depende de nada fuera de sí mismo. Él es la causa inicial y final de todas las cosas. Él no está condicionado por fuerzas externas. Fíjese que uno de los argumentos más interesantes para hablar sobre la existencia de Dios es el argumento cosmológico, que enseña que todas las cosas en la física tienen una causa y un efecto. Todas las cosas que existen tuvieron una causa. Este vaso llegó a ser vaso porque fue causado por determinada generación química, ¿verdad? Usted y yo llegamos a ser a la vida causados por algo, ¿verdad? Biológicamente. Todo fue causado, pero tiene que haber un punto de inflexión, tiene que haber un inicio, ¿verdad? Y así como todo fue causado, es imposible que el universo se haya causado a sí mismo. Algo tuvo que haber causado el universo, ¿verdad? Y ahí se desprende la idea de que existe Dios, ¿verdad? Ese es el argumento cosmológico respecto de la existencia de Dios. Ahora bien, nosotros existimos porque alguien nos dio vida. Dependemos del oxígeno, del alimento, del agua, ¿verdad? Hace tanto calor que necesitamos agüita, ¿verdad? Dependemos de un corazón que funcione bien, de un cerebro que funcione, pero Dios no depende de nada. Dios no depende de nada. Nosotros cambiamos porque dependemos del tiempo, y el tiempo nos desgasta. ¿O no se ha mirado al espejo? ¿O no nos hemos mirado al espejo? ¿Cómo pasa el tiempo por nuestro rostro? Algunos tienen la virtud de que no cambian mucho, ¿verdad? Que parece que tuvieran un secreto ahí. Gloria a Dios por ello. Nosotros cambiamos, hermanos. Dependemos de la salud, y la salud fluctúa. Un día podemos estar sanos y después enfermos. Dependemos de las circunstancias, lo que hablaba de Venezuela, cómo las circunstancias cambiaron la realidad, ¿verdad? Las circunstancias varían. Dependemos de información, y cuando aprendemos algo nuevo, modificamos nuestras decisiones. Cambiamos porque somos criaturas dependientes, pero Dios no es criatura. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Él no es criatura, Dios es el creador, y lo que no depende de nada no puede ser alterado por nada. Por eso Él es inmutable, porque Él no depende de nada externo. En segundo lugar, Él es inmutable porque Él es eterno también. Su inmutabilidad descansa en la eternidad. Hermanos, ¿usted sabía que Moisés también escribió salmos? Varios de los salmos que están en el libro de Salmos fueron escritos por Moisés. Y ese es el caso del Salmo 90. Ese fue escrito por Moisés. Y Moisés es el mismo hombre que escuchó el nombre yo soy de parte de Dios en la zarza. Y años después escribe el Salmo 90. Y en el versículo 1 y 2, ¿verdad?, del Salmo 90, Moisés dice lo siguiente: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de que naciesen los montes, o sea, antes de la creación, antes del tiempo medible, antes de la historia humana, antes del universo mismo, tú eres Dios. Dios ya era. Dios ya era.
Y nosotros vivimos dentro del tiempo, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce como el cronos. De ahí le viene la palabra cronómetro, ¿verdad? El cronos es el tiempo que mide, medible, ¿verdad? El tiempo es el escenario de nuestra existencia. Nacemos, vivimos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo de la vida cuando uno estudia biología. El tiempo es el escenario de nuestra existencia. Recordamos el pasado. No podemos volver al pasado, lo recordamos. Experimentamos el presente y tratamos de anticiparnos al futuro con la información que tenemos. Nuestra vida está fragmentada en momentos, en etapas, ¿verdad? Pero Dios no vive en una secuencia de momentos como nosotros. Él no mira hacia atrás para recordar algo. Él no mira hacia adelante para anticiparse a algo. Él vive en un eterno presente. Por eso Él se llama a sí mismo Yo soy el que soy. Él vive en un eterno presente. Él no tuvo un comienzo, no tendrá final. No transita de una etapa a otra, no evoluciona. Hermanos, el tiempo nos cambia a todos. La edad, ¿verdad? Nos cambia. La madurez nos cambia, ¿verdad? Las experiencias también nos cambian, positiva o negativamente. El sufrimiento a veces nos moldea. El conocimiento nos hace revisar decisiones. Aprendemos, corregimos, maduramos, envejecemos. Pero Dios no está haciendo algo que antes no era. Porque el que está fuera del tiempo no envejece, no progresa. Dios no está haciendo algo que antes no era. No está evolucionando hacia una mejor versión de sí mismo, como planteaba, por ejemplo, los marcionistas, es la herejía marcionista, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios distinto al del Nuevo, o que el Nuevo era una especie de evolución, ¿verdad? A un Dios amoroso que en el Antiguo Testamento no se había revelado de esa forma. Pero no, hermanos, esa era una herejía. Dios no evoluciona a una mejor versión de sí mismo. Desde la eternidad pasada hasta la futura, Él es plenamente Dios. Y aquí está la conexión que quiero hacer, hermanos. La eternidad de Dios es garantía de que Él es estable, de que Él no cambia. Porque si Dios estuviera sujeto al tiempo, o si Dios fuera causado por algo, ¿verdad? El tiempo podría modificarlo. Pero como Él trasciende el tiempo no tiene poder sobre Él. ¿Notas lo asombroso que es esto? Él no puede cambiar porque él no está sujeto al tiempo, porque Él es eterno. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios descansa en el hecho de que Él es autoexistente, no depende de nada ni de nadie, y al mismo tiempo es eterno, no estando sujeto Él a ningún tiempo. Ahora bien, veamos qué significa que Dios sea inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Ya hemos visto el fundamento, la autoexistencia y su eternidad. Ahora llegamos a una declaración de la Escritura que es hermosa y maravillosa. Acompáñenme por favor a Malaquías capítulo 3 versículo 6, donde el Señor dice algo maravilloso y que al mismo tiempo nos debe dejar atónitos, hermanos amados. Malaquías capítulo 3 versículo 6. El Señor dice lo siguiente: Yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. No habéis sido consumidos. Hermanos, Dios no dice intento no cambiar. Él dice no cambio. Es una afirmación absoluta, ¿ya? Absoluta. Yo, Señor, no cambio. Y el contexto es profundamente hermoso y pastoral. ¿Por qué? Porque Israel había sido infiel. Así como tú y yo muchas veces hemos sido infieles con el Señor, ¿verdad? Israel había sido infiel, había pecado contra Dios, había fallado repetidamente contra el Señor, y sin embargo Dios no los había destruido. ¿Por qué? Dios no los había destruido. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Porque Él no cambia, hermanos amados. Eso significa que la estabilidad del pueblo de Dios, la estabilidad de la iglesia, la estabilidad de tu familia, la estabilidad tuya, ¿verdad? No descansa en la estabilidad propia. Descansa en la inmutabilidad de Dios. La razón por la que somos guardados no es porque tenemos grandes aptitudes o tenemos grandes justicias que mostrar, es porque Dios no cambia. Pero debemos preguntar con precisión, ¿en qué sentido Dios no cambia? Y quiero abordarlo en 3 dimensiones. Primero, Dios no cambia en su esencia. Él es inmutable en su esencia. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia en lo que es
Él no evoluciona, no madura, no se convierte en algo que antes no era. En ese sentido, Él no está llegando a ser Dios. Él es Dios. Y desde la eternidad, ¿verdad?, pasada a la eternidad futura, su ser es pleno, perfecto, completo. Y nosotros cambiamos porque somos incompletos. Aprendemos porque ignoramos. Crecemos porque comenzamos pequeños. Nos desarrollamos porque somos limitados. Pero Dios no aprende, no crece y no progresa porque su esencia es inmutable. Ahora, en un segundo aspecto, Dios es inmutable en sus atributos. Y esto es hermoso. ¿Qué significa que Dios es inmutable en sus atributos? Significa que su poder no disminuye con el paso del tiempo. No se desgasta por sostener el universo. No pierde fuerza por responder oraciones. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Jim Carrey, Todopoderoso? La película esa que es bien humorística, entretenida. Se supone que él cumple la función de Dios, ¿verdad? Porque recibe poderes y puede cumplir la función de Dios. Y él trata de responder las oraciones y genera un computador donde puede responder, pero no da abasto, no puede, se desmorona todo y no puede responder. Bueno, Dios no es así. Dios no se desgasta, no pierde fuerza para responder oraciones. Su santidad no se suaviza con la presión de la cultura. Su justicia no se relativiza por la sensibilidad moderna. Sus atributos siguen siendo los mismos siempre. Su verdad no se adapta a las nuevas corrientes intelectuales. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por otro lado, hermanos, su amor no se enfría. Su amor no deja de ser. En Juan capítulo 13, versículo 1 se nos dice que Jesús, ¿verdad?, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice. Y aquí hay un maravilloso consuelo, hermanos. El Dios que te amó cuando estabas muerto en delitos y en pecados, no ama menos ahora que luchas con debilidades. No te ama menos, porque Él no cambia su amor. Él es inmutable. Cuando Isaías afirma en su libro que su misericordia no se apartará, Él no está describiendo a Dios como una persona sentimental, volátil, sino como una determinación eterna. Su hermano amado, su misericordia no se apartará de ti, porque su amor no cambia. No importa la situación que puedas estar viviendo o atravesando, o quizás en las noches te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Que no puedo, no te siento. Hermanos, tu experiencia del amor de Dios puede fluctuar. Tu experiencia puede fluctuar, tu comprensión del amor de Dios puede fluctuar, pero el amor de Dios no fluctúa, es inmutable, no cambia. En tercer lugar, el Señor es inmutable en su consejo, porque Dios tampoco cambia en su propósito, hermano. Su plan no se improvisa, Él no corrige errores, Él no reescribe decretos, Él no dice, me equivoqué al llamar a este, voy a tener que corregirlo. No, hermanos amados, cuando la Escritura habla de que Dios, algunos dirán, pero la Biblia dice de repente que Dios se arrepintió. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, ¿verdad? 6 versículo 7, si no me equivoco, lo voy a leer rápidamente. Génesis capítulo 6, versículo 7, se nos dice lo siguiente. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Se acusa aquí al Señor de arrepentirse, ¿verdad? Muchos dicen que el Señor, por lo tanto, sí puede fluctuar o cambiar. Pero, hermanos, este pasaje no está describiendo un cambio en su naturaleza o en su decreto eterno, sino lo que hace el autor, Moisés de la Torá, es usar un lenguaje acomodado para que nosotros comprendamos, tratamos de comprender lo que siente el Señor, lo que sintió el Señor en ese momento. Porque Dios no está descubriendo información nueva. No, Él no reconsidera sus decisiones. Él no se sorprende por acontecimientos históricos. Ahora sí que metieron la pata, ¿verdad? Ahora sí que los hombres lo arruinaron. Ahora, ¿cómo arreglo esta creación? No, así no funciona la mente del Señor. De hecho, Hebreos capítulo 6, versículo 17, Él habla y habla de la inmutabilidad de su consejo, de la inmutabilidad de sus decretos, en otras palabras, porque consejo o decretos son sinónimos en la Escritura. Eso significa que su propósito redentor es irrevocable.
El Señor tiene control de todo. Su pacto no se renegocia, ¿verdad? Su elección no se anula. Si Él escogió a alguien para salvación, Él no va a arrepentirse de haber escogido a aquel o aquella. Su salvación no es provisional. Por lo tanto, hermanos amados, Dios no comienza una obra que después va a abandonar. Por eso Filipenses, de una forma maravillosa, el apóstol Pablo nos dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. Será fiel en perfeccionarla. Y eso nos habla de otro atributo, de su fidelidad, que lo vamos a ver más adelante, por cierto. Hermanos amados, aquel que comenzó la buena obra no la abandona, la termina. No llama hoy para retractarse mañana. Él no te llamó hoy día, no te llamó ayer para mañana deshacerse de su llamado. No justifica hoy para condenar después, porque su consejo permanece para siempre, es inmutable. Usemos un poco la lógica inevitable para entender algo crucial. Si Dios cambiara, solo habría dos posibilidades. Una, si cambia para mejor, implicaría que antes Él era imperfecto. Y si cambia para peor, Él dejaría de ser perfecto. Por lo tanto, ambas opciones son imposibles. Por eso la inmutabilidad, hermanos amados, no se trata de un mecanismo frío, una frialdad divina, ¿verdad? Como la de un mecanismo impersonal. Lo que nos habla la inmutabilidad es de que Dios es perfecto. Es perfección eterna, perfección divina. Y ya para ir terminando el sermón, hermanos, aquí es donde esta doctrina deja de ser abstracta, porque alguno podría decir qué hermosa tesis teológica la que está planteando el pastor, pero queda ahí en la nebulosa, ¿verdad? En lo abstracto. Pero hermanos, es aquí cuando se vuelve glorioso para tu alma, para mi alma, porque el texto que leímos ahí en Malaquías dice: por esto, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. ¿Sabes cuál es la razón por la que Israel no fue destruido, verdad? No fue por su desempeño espiritual. No fue porque eran demasiadas buenas personas. La razón por la que no fueron destruidos a pesar de su pecado fue porque Dios no cambia. Y eso también es nuestra esperanza. Esa también es tu esperanza. Esa también es mi esperanza cuando tú y yo nos miramos al espejo y decimos: ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué soy tan miserable como soy? Recuerda esas palabras. Él no cambia. No somos preservados por nuestra constancia, sino por la constancia de Dios, por su inmutabilidad. Como conclusión, hermanos, cuando uno va leyendo el Nuevo Testamento, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, al Señor Jesús diciendo lo siguiente: antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesús se apropia de esas palabras. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él no está hablando de una metáfora. Hermanos, estamos oyendo una declaración del Dios mismo encarnado diciendo: yo soy. Jesús se apropia del nombre revelado en la zarza, ¿verdad? Se identifica como el Dios autoexistente, se identifica como el Dios eterno, con el mismo Dios que no cambia. El yo soy que se reveló en el Sinaí es el yo soy que también caminó por las calles de Galilea. Es el yo soy que cargó la cruz del Calvario. Es el yo soy que también resucitó victorioso después de 3 días. Y aquí está la maravilla del Evangelio, hermanos amados. El Dios inmutable, el Dios que no cambia, entró en la historia sin dejar de ser inmutable en su esencia divina. Eso significa que nuestro Salvador no es una figura histórica simplemente que debamos admirar. Es el Dios eterno, inalterable, fiel, inmutable. De modo que su sacrificio no pierde eficacia, su sangre no pierde poder para limpiar pecados, su intercesión no se debilita, su pacto no se cancela. Por lo tanto, hermanos, el amor que llevó a Cristo a la cruz no ha disminuido. El amor de Cristo por su pueblo no ha cambiado. El propósito por el cual te llamó no se ha modificado. El Cristo que justificó al pecador es el mismo que hoy intercede por el mismo pecador y será el mismo quien lo recibirá en la gloria. Por lo tanto, no estamos hablando de simples conceptos teológicos fríos. Es el fundamento por el cual adoramos y servimos al Señor.
es el fundamento por el cual servimos a Dios. Porque si Cristo cambiara, no podríamos confiar en Él. Pero Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él podemos confiar. Y eso debiera producir en nosotros dos cosas: deleite y humillación. Deleite, amado hermano, amada hermana, porque nuestra salvación está anclada en la estabilidad eterna de Dios, no en nuestra constancia, sino en la suya. En segundo lugar, humillación. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que no cambia en su santidad es el mismo ante quien compareceremos. Humillémonos delante del Señor. Permíteme preguntarte algo. ¿Estás descansando realmente en la inmutabilidad de Dios? ¿O sigues viviendo como si todo dependiera de ti y tu estabilidad emocional? ¿Confías en el Señor o todavía dependes de tu estado de ánimo? Hermanos amados, el mundo cambia, todo cambia, nosotros cambiamos, pero el Dios que se reveló como el gran yo soy sigue siendo el mismo. Y porque Él no cambia, su gracia no cambia, su pacto no cambia, el evangelio no cambia. Descansamos en el Dios que es eterno, y ante ese Dios solo cabe una respuesta adecuada: confiar en Él, adorarle a Él, humillarnos con gozo delante del gran yo soy, que vive y reina por los siglos de los siglos. Solo a Dios la gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.